Y depende de la rutina que uno tenga, ¿no? Porque si uno está haciendo home office es como que uno no para, literal no para. En No, cambio, si tenés que ir, venir, tengo cumplir que ir. horario, es como que tenés ahí un límite, al menos el límite que te lleva a andar en el auto para trasladarte, eso lo suspendes un poco, ¿o no? No sé cómo les Sí, ha... por eso yo lo esperaba el feriado. Me cansé, me quiero dormir sin horario. Cortarte, sí. Bueno, creo que es un tema que a recursos humanos le va a tocar empezar a pensar, porque va a ser el sistema de trabajo del presente ya. Siempre me acuerdo que hace 2 años atrás, más o menos, sí, 2018 por ahí, la Unión de Comercio Mundial había sacado una estadística indicando en ese momento que calculaban que iba a demorar 5 años en que desapareciera el 50% de los oficios y trabajos que nosotros conocíamos que estaban vinculados netamente a lo analógico. Y en ese momento 5 años parecía mucho, ya estamos transitando el tercero y con la pandemia se aceleró un poquito. Y una de las cosas que pasa con recursos humanos es que al menos en las organizaciones que conozco, que me toca chusmear de cerca, es que no ha pensado o no se han pensado en reinventarse en función de la impronta que marca la tecnología en el desarrollo laboral, ¿no? Y algunos conocidos, me sale compañeros todavía porque los trabajamos muchos años y todavía los siento como propios, me transmiten seguido esto de estar trabajando desde la casa y que se olvidan de la extensión horaria y empiezan a exigir los jefes, ¿no? O al que le toque o esté habilitado a exigir, empieza a exigir por fuera del horario, empieza a exigir más, porque total estás en tu casa, pero desde recursos humanos no se reconoce desde otro lugar el tema. Bueno, hoy ya tiene una ley de teletrabajo a releerla, a ver cómo se ayorna, pero además de eso, a pensar qué pasa con el sujeto, con nosotros como trabajadores, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Espero que hayan tenido tiempo de familiarizarse con Gracias. la plataforma. Cualquier cosa yo les sugiero que más que preguntarme por privado, insisto, aprovechen el foro de novedades y me consulten por ahí porque la duda de uno termina siendo muchas veces la duda de muchos. Entonces ahí vamos como ayudándonos entre todos a aclarar y a familiarizarnos también con esto de la tecnología, ¿no? Bueno, con respecto a la plataforma, nosotros nos funcionó bárbaro como grupo. No sé cómo les ha pasado o cómo lo han vivido con otras materias, cómo viene. Hola, profe. Hola, ¿quién me cuenta? ¿Cómo, ¿Cómo? cómo la vivieron con otros profes o con otras profes el uso de la materia, de la BBB? No, bien, por lo menos no he tenido problemas. Todo bien. Perfecto, perfecto. Sí. Yo consulto, ¿no? Profe, Sí, ¿quién lo habla? del Sí, el Gisela. foro. Uy, Eh, se me corta un poquito, Gisela. Dale, te escucho. ¿Me corta? No me digas. Sí. Yo hice la respuesta a la de la pregunta sobre lo del foro. Eh, no sé si estará bien, fue más que nada mi interpretación. Eh, y bueno, no sé cuándo se va a debatir, cómo se... Las respuestas del foro son para el foro. La idea es que lo hagan todos, por eso es obligatorio. Ay, escuché como que está reentrando el audio por otro lado. Ay, Yo sí, después las perdón. voy a ir leyendo y les voy a ir respondiendo. Va a haber una devolución del foro. De paso les aviso, van a ver que les aparece un 1, pero el 1 es simplemente para que quede marcado la participación, ¿sí? Que sea más fácil, no se vayan a asustar, digan, uno me saqué uno, no, no. El foro obligatorio no tiene calificación, sí importa la participación, es el lugar donde a mí me permite descubrir algunas interpretaciones tal vez erradas o semi erradas.
y además es un lugar donde a veces, y depende de las ganas que tengan ustedes de interactuar entre ustedes, surgen debates muy interesantes, ¿no? De por qué estás interpretando esto, desde donde yo lo veo pasa esto, o la teoría me dice esto, pero la realidad me indica otra cosa, que eso también es importante que suceda. Nosotros estamos como muy acostumbrados, el sistema educativo nos preparó para deglutir sin consultar, sin analizar qué es lo que nos bajan, ¿no? Esta cuestión de repita de memoria, de contésteme lo que tiene que estar. Entonces, si bien eso es lo que nos pide la estructura, si bien eso es lo que nos pide el sistema, hola, buenas tardes, si bien eso es lo que nos pide el sistema académico, por suerte contamos con herramientas en las cuales podemos interactuar y podemos poner en función o en tensión ese conocimiento, esos saberes que van llegando a nosotros. Me parece que es mucho más rico poder aprenderlo desde ese lugar y empezar a construirnos críticamente, más allá de que después tengamos que en un examen cumplir con lo que nos pide la estructura, la idea de pararse críticamente ante lo que nos ponen y también poder seleccionar nos prepara después profesionalmente para saber si es lo que quiero, lo que no quiero, poder planificar, poder proyectar qué es lo que quiero lograr de mi trabajo, ¿no? Y también esto de tener la capacidad después de pensar y de entender que nosotros no siempre vamos a querer lo mismo de nuestro trabajo. Primero porque siempre vamos a estar parados de una experiencia distinta. No somos los mismos, o yo no soy la misma que hace 20 años o 25, 30 casi, ¿sí? Que egresé de la carrera. No soy la misma, no soy la misma que a los 18 años empezó a trabajar en medios en Buenos Aires. No soy la misma. He pasado por muchas cosas y hoy sé porque de mi profesión o de la comunicación y de lo que me enamoré y sigo enamorada, estoy súper agradecida para mi carrera, quiero otras cosas. Bueno, Claro, pero para claro. poder elegir eso hay que pararse en esta posición y hay que pelearse a muerte a veces con ciertos conceptos. Y el foro... Exactamente. Y la comunicación, profe, es fundamental en el ser humano, fundamental. Porque ¿cómo haces? ¿Cómo cambias? Vos tenés que estar predispuesta al cambio también. El cambio que te equivocás y no, y si la comunicación no hay o es mala, es muy complicado que haya algo positivo, ¿no? Vos dijiste algo, uno tiene que estar predispuesto al cambio, pero además uno tiene que entender que uno cambia aunque no se dé cuenta. Mientras uno va creciendo, uno va cambiando, más allá de que uno no quiera. ¿Por qué vamos cambiando? Porque crecemos, porque nos pasan cosas, porque podemos tener una vida estructurada, súper planificada y de pronto, como ayer alguien me hizo reír mucho, me acordé de ustedes, le falta rendir una materia, un amigo que yo no sabía, le falta rendir una materia de recursos humanos en Seneca. Y me dice, hace 10 años que dejé la carrera y me pasó algo en la vida, una pandemia, y me di cuenta que eran recursos humanos lo que quería hacer. Bueno, a veces nos pasan esas cosas y tenemos que estar atentos también para que los cambios, asimilarlos, tratar de entendernos, tratar de perdonarnos muchas veces. Necesitamos perdonarnos lo que hacemos o lo que interpretamos o lo que creemos para poder mejorar y para poder orientar nuestra vida hacia donde vamos, ¿no? Porque también eso nos pasa. Prueba y error, ¿no? Porque si vos no estás como en la posición de decir yo no me voy a equivocar o no permitís la equivocación. Yo, por ejemplo, pregunto, yo hablo y pregunto mucho en la clase, no me gusta equivocarme y yo sé que a través de la equivocación nace el conocimiento donde yo soy ignorante en este tema ahora. Es que usted como nos va a enseñar, ¿entendés? Y eso está buenísimo. No entiendo, y bueno, estudio, pregunto y creo que esa para mí es el camino. yo siempre que... ahora vamos a hablar del tema de la asistencia para que se queden tranquilos, un paréntesis. Yo siempre digo que el momento en el que más aprendemos sobre el mundo es cuando tenemos 2, 3 añitos que tenemos el porqué pegado en la boca, ¿sí? Y no por algo Sócrates, ¿sí? Fue Sócrates, porque aprendió que preguntando es un camino hacia la verdad. De ahí a que la alcancemos es otra cosa. Pero preguntando es
uno de los mejores caminos. Incluso el preguntarnos y estar dispuestos a que nos digan lo que no nos gusta oír. Mira, Gladys, la verdad que actuaste horrible, o te estás comportando mal, o estás... Y bueno, y sí, y me puede pasar, y nos puede pasar, y nos puede pasar a todos. El tema es no encerrarnos, ¿sí? Y estar abiertos, y por sobre todas las cosas, ser siempre conscientes que somos seres humanos en un proceso de construcción. A veces somos dueños de este proceso de construcción, a veces nos construyen y a veces nos deconstruyen o nos deconstruimos nosotros. Siempre hay un porcentaje de algo dando vuelta y mientras existamos y mientras estemos respirando, me había olvidado apretar el botón de grabación, mientras estemos respirando y estemos, creo yo, en lo personal, al menos en mi filosofía, mientras uno encuentre esos espacios, especialmente de perdón, porque no estamos en una sociedad o no nos crían para perdonarnos. Si nos equivocamos, nos sancionan y nos sancionamos, o incluso si nos equivocamos, ocultamos el error por miedo a lo que nos digan. Eh, entonces, si aceptamos eso y estamos aceptando que somos seres humanos finitos, chiquititos, que hay un montón de cosas que no se nos van a escapar, y bueno, por lo menos a mí me funciona el poder también barajar y tirar de nuevo con la tranquilidad de saber que a veces encaro un camino y no, en algún momento va a dejar de gustarme. Incluso yo a veces me río de mí misma porque miro mi currículum y tengo tantas cosas hechas y el margen son 6 años en algunos trabajos, menos en Seneca que llevo un montón de tiempo porque me siento súper cómoda y porque es un desafío permanente porque cada grupo humano es absolutamente distinto y me pone a prueba un montón de cosas. Después el resto de los trabajos, si llego a cumplir los 6 años, es una locura. Pasar más de 6 años y eso tiene que ver conmigo y me perdono también poder y me lo permito porque sé que pasado ese tiempo me limita, ¿sí? Bueno, ¿qué encuestas, Dalila? Vamos por partes. Asistencia. Les aviso, encontré ahí buscando, analizando la plataforma, un sistema que me tira el ingreso, egreso, lo que sucede con ustedes en la plataforma. Por lo tanto, no les voy a tomar asistencia, sino me voy a fijar en quienes ingresaron a la plataforma. Hay un montón de problemas de conectividad, lo entran, salen, los sacan, los vuelven a meter, bueno, hay cosas que se nos escapan permanentemente. El otro día estaba viendo un registro de una materia y había una alumna que cada 5 minutos se ve que se salía y volvía a entrar. Así estuvo durante 2 horas. Bueno, ese va a ser el registro que yo voy a tomar. Si ustedes hicieron el intento y estuvieron en clases, a mí ya me queda eso y ahí voy a fijarme. Después no sé de qué me está hablando. Dalila Macarena Molina me pregunta si las encuestas les doy fecha. No sé de qué encuesta me estás hablando, Dalila. Los trabajos prácticos sí tienen la fecha puesta, los foros también tienen las fechas puestas, pero no sé de las encuestas. Si me podés contestar en el chat, te agradecería, Dalila. Así te puedo responder. ¿Sí? Bueno. Ah, ya me está escribiendo. A los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos y los foros tienen la fecha. Están en la planificación puesta la fecha. ¿Sí? Fíjense, descarguen la planificación, ahí está resaltado con celeste, dice foro obligatorio de tal fecha a tal fecha y trabajo práctico de tal fecha a tal fecha. ¿Sí? Revísenlo, mírenla otra vez a la planificación, si hay alguna duda me avisan. Lo mismo el otro día, ayer descubrí que yo había cargado algo, pero no sé por qué había quedado mal. Entro como alumna para mostrarle a los chicos y vi que veían cualquier cosa, estaba como torcido, bueno, no se veían las imágenes y eso. Así que si les llega a pasar, avísenme así yo puedo volver a entrar y revisar a ver si hay alguna configuración. Desde Seneca están trabajando mucho para mejorar el servicio de la plataforma y a veces quedan como algunas cositas colgadas. Así que si les pasa eso, no pierdan tiempo, avísenme, yo entro, reviso y no tengan miedo. Necesitan preguntarme 20 veces sobre lo mismo, 20 veces me avisan y me preguntan porque por ahí hay cosas que yo no las veo desde mi lugar de profesor y si ustedes me avisan lo puedo corregir para que ustedes lo puedan ver bien, ¿sí? O acceder. Bueno,
Si están de acuerdo, arrancamos, y si no están de acuerdo, acá me vuelvo autoritaria, aprovechemos el tiempo y arranquemos con la clase, ¿sí? Vamos a continuar con la comunicación. Habíamos llegado al punto de pensar a la comunicación como un elemento, como un eje de la cultura, un punto central de la cultura, y acá aparece un señor que para los comunicadores, para los que venimos de las ciencias de la comunicación, nos ha marcado un rumbo y es el señor Umberto Eco. ¿Qué es lo que hizo Umberto Eco? Umberto Eco tomó una ciencia creada allá por 1905, más o menos 1907, de un señor que se llamaba Charles Peirce y que se llama la semiótica. Y lo que hace Umberto Eco es tomar esta idea de una ciencia que viene de la lógica, que analiza el sentido, cómo los objetos, los elementos producen sentido, cómo es que nosotros interpretamos nuestra realidad, y la transforma en una herramienta para la comunicación, para poder entender cómo entendemos, básicamente. Esa era la pregunta que quería responder Eco, y lo encontró a través de las ciencias de la semiótica. La semiótica le va a decir entonces a quien la estudia que nosotros entendemos porque le asignamos sentido a las cosas, ¿sí? Esta cuestión de asignar sentidos no es solamente a los objetos, sino que le asignamos sentido a todo lo que nos rodea. Básicamente, la asignación de sentido es lo que nos permite a nosotros interpretar el entorno. Si hay algo que nosotros no le podemos adjudicar un sentido, entonces para nosotros no existe. Y la asignación del sentido tiene que ver con el factor cultural. ¿Y por qué tiene que ver con el factor cultural? Porque es lo que a nosotros nos dice cómo interpretarlo. Fíjense, voy a hacer acá un juego, a ver quién es capaz de decirme, a ver, ¿quién me puede decir qué significa esto? ¿Qué significa esto? A ver. Un garabato. Es una firma. Un garabato, una firma. ¿Qué más? ¿Qué más puede significar eso ahí? Identificación de una persona. Una identificación de una persona. Bien. Todo esto para nosotros carece de sentido, o en todo caso lo podemos ubicar dentro de un sentido como es el valor de la firma, porque estamos acostumbrados a que este sistema o esta distribución de bit, o si estuviera en una pizarra, distribución de tinta, ¿sí?, signifique o se use quizás para una firma o el dibujo de un niño o Picasso en sus borradores, ¿no? En el mejor de los casos. Pero si yo les digo a ustedes, les pregunto a ustedes, a ver, ¿qué significa esto? ¿Qué me dicen? Una letra. La letra T. Es una letra, es una mayúscula, la letra T. Perfecto. Puede ser una inicial también ¿Cómo? de algo. ¿Cómo? Puede ser una inicial de alguna palabra. Una inicial de alguna palabra. Bien, se me borró la T. ¿Dónde estás, T? Vamos a volverla a poner. Se volvió tímida la Teche, que se escapó. Bueno, si yo les digo que esta T no tiene un sentido distinto o más valor que el dibujito que yo les hice recién, vamos a reproducir algo similar. ¿Qué me dicen? Es un mensaje. ¿Le estoy diciendo la verdad o no les estoy diciendo la verdad? Es un mensaje. ¿Qué dicen? Si yo les acabo de decir a ustedes que nosotros, para poder entenderle el entorno,
para poder entender lo que nos pasa, para poder comunicarnos y construir cultura. Le asignamos sentido a todo. Y yo les digo que no hay diferencia entre esta T y este rayoncito que hay acá. ¿Les estoy diciendo la verdad o no les estoy diciendo la verdad? A ver, vamos a tirar una encuesta. A ver. ¿Quién da más? ¿Sí? Les digo, ahí está apareciendo. A ver, voten sí, les digo la verdad, voten no si les digo si les estoy mintiendo. La pregunta es, ¿les digo la verdad que no hay diferencia entre la T y el rayoncito? A ver, vamos a jugar un rato. Ah, me gustan los juegos, profe. Vamos. Bueno, vamos a jugar. A ver. Sin timidez, ¿eh? Que acá vamos aprendiendo todos, ¿eh? Pero con compromiso, no me digan que sí o que no ahí por quedar bien. A ver. Claudia, Camila, Brígida, Antonella, Andrea, Anabel. Queremos escuchar las chicas. Lucas tampoco se ha pronunciado. A ver, que tal vez inclinan, son el voto más buscado, son los que inclinan la balanza para sí o para no. Vamos. 7 más faltan votar. A ver, de los conectados, 7 más nos faltan participar. Miren que acá no desaprueba nadie, ¿eh? Ni el que diga sí, ni el que diga no. Profe, a mí me apareció el cartelito para hacer la encuesta, pero no la veo, no la logro visualizar. A mí igual, profe. ¿Te aparece para poner sí o no? No, me apareció nada más, quiero hacer la encuesta y le puse a aceptar. No me... Ah, esa era toda la encuesta, Claro. si sí o no. ¿Sí o no? Claro. ¿Sí o no? A ver. Igual, a ver. Sí, Claudia, ¿no te apareció la...? Acá me están contestando por el chat, no se la jugaron en la encuesta, che. Si previamente acordamos Está darle bueno. el mismo sentido, significado... Gracias, Brígida, te voy a guardar para después, ¿sí? Ay, te estoy viendo. Gracias, Brígida, me encantó la definición. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, acá por ahí aparecen algunas cuestiones que están buenas que informen, que me he dado cuenta que algunos alumnos que tienen dificultades para operar en general con el sistema, o por ahí tienen algún sistema de base operativo distinto al Windows, qué sé yo, están conectados con un iPhone, tienen un iOS, o por ahí se quieren conectar desde un celular, y por ahí hay cosas que no funcionan del todo. Entonces, lo que nosotros estamos recibiendo es no me puedo conectar o no me funciona, pero nos está faltando el software y el hardware de base. Y ahí, como haciendo una pequeña encuesta entre otros grupos, me ha saltado eso, ¿no? Por ahí en celulares no funcionan algunas cosas y demás. Así que si tienen esas dificultades, avisen y digan, mira, me conecto del celular, tengo Android, no me funciona esto. ¿Cómo están tratando de ajustar el sistema? Que vaya respondiendo, ¿sí? ¿Quién más? Faltan 2 más, Camila y Lucía. Camila y Lucía. ¿Las esperamos? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Se cerró la urna. Ahí tienen la votación, ¿sí? La mayoría dijo que sí y solamente 2 dijeron que no. Voy a volver al chat y les voy a leer lo que Brígida compartió con nosotros. Ella puso lo siguiente. Si previamente acordamos darle el mismo sentido o significado, pueden significar lo mismo. Dentro de los códigos preexistentes fue acordado así. Bien, es una parte de lo que estábamos diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la cultura la que a mí me dice que yo a este conjunto de bits les voy a asignar el sentido de letra y a este conjunto y a este conjunto de bits le voy a asignar el sentido de rayón o de firma. He visto algunas firmas muy
parecidas a estas, ¿sí? Pero lo cierto es que en la base, en lo objetivo, en lo material, estos elementos siguen siendo exactamente lo mismo, no son más que distribución de bits de distintas maneras, pero el sentido que yo le asigno es diferente. A ver, vamos a ver si me permite por acá, a ver si me lo toma. ¿Qué es eso, chicos? Una arroba. Una arroba. Bien. ¿Sentido para ustedes qué significa? ¿Cuándo se usa la Una arroba? Cuando se utiliza un correo, se va a ¿Cuándo enviar se un correo. utiliza un correo? Sí, lo tienen Y súper. ahora para otras cosas más. Es un código de Y para comunicación comunicar. virtual. Muy bien, me encanta el tecnicismo con el que te mueves, Brígida. Me encantó, bienvenido sea. Bueno, uy, hay como un ruido que entra por otro lado. Bien, les decía, el arroba hoy tiene o está súper naturalizado para la cultura del 90 en adelante porque estamos acostumbrados a manejarnos por mail. Yo que vengo de la época, por lo menos hasta hasta el 1990, que ya era grandecita, ¿sí? Que seguía recibiendo cartas por correo, el arroba en ese momento era una novedad. Hoy ya lo tengo naturalizado, pero las generaciones anteriores, para ellos es una letra griega, ¿sí? Es el comienzo del alfabeto griego, no tiene sentido, no se usa. Ahora vamos a ver, eso que está ahí, chicos, ¿qué es? ¿Cómo se nombra? ¿Cómo se llama eso? Un asterisco. Numeral. Bien, si yo les digo a ustedes, hace por lo menos 15, 20 días atrás, en una videoconferencia con gente de entre 17 y 19, 20 años. Les pido que pongan el numeral y no sabían qué tenían que poner porque pusieron el hashtag. ¿Sí? Un hashtag, claro. Claro. Pero en realidad, para los que somos del siglo pasado, literal, el hashtag es absolutamente una novedad. Pero para las generaciones actuales, que pertenecemos a la misma cultura, que estamos en el mismo país, encerrados en las mismas casas, bajo las mismas leyes, es un hashtag. No entendían cuando yo les pedía o les hablaba del numeral. Bien. ¿Esto para qué nos sirve? Para entender entonces que la comunicación y la cultura están ligadas, son como hermanas casi siamesas, se alimentan una a las otras y es importante entonces poder entender en qué cultura estamos para poder entender de qué es lo que se está interpretando. Pero además, no solamente tiene que ver con la letra, con el hashtag, el numeral, que incluso si uno sale del círculo social de clase media y demás, y se mueve hacia otras comunidades donde todavía la tecnología no ha llegado, la pobreza impide que se manejen con hashtag siguiendo cualquier propuesta digital. Todo este lenguaje termina siendo incluso hasta incomprensible, ajeno, ¿sí? Pero también los valores son ajenos según la cultura, porque la cultura sería como el suelo donde se establecen esos códigos preexistentes de lo que me decía recién Brígida, donde se establecen los acuerdos. Y donde tenemos que tener algo presente, que la cultura no es el resultado de un acuerdo de 4 o 5 personas que se sentaron o de una sociedad completa que se sentó a una mesa y dijo, ay, hoy vamos a decir que al numeral vamos a dejar de llamarlo numeral y le vamos a empezar a llamar hashtag. ¿Sí? Eso no sucede. En realidad, la cultura es el proceso de una disputa entre grupos sociales que tienen la posibilidad de establecer algún tipo de control sobre lo que va a validar valores o no, y entonces, en función de eso y en función de la pertenencia o la cercanía a esos grupos dominantes, es que uno va a poder también acceder a ciertos códigos de comportamiento que van a ser validados o no, va a acceder a ciertos
interpretaciones lingüísticas, va a acceder a ciertas interpretaciones de conductas, ¿sí? E incluso a interpretaciones de lo que es deseable o no para la vida. Para cerrar esto un poco y para que entiendan de qué estamos hablando, hace muchos años ya, en el 2000, sí. Vivía en Buenos Aires y estaba trabajando con un grupo. Yo vengo de la alfabetización desde Paulo Freire. Estaba trabajando en una villa en Buenos Aires y entra un niño que tendría 8 años en ese momento, 8 añitos tenía. Nosotros ya hacía rato que lo veníamos viendo, que se asomaba donde nosotros estábamos trabajando por la ventana y salía corriendo. Así que un día salimos a buscarlo. Finalmente entró. Lo que nos sorprendió de ese nene es que apenas entró, puso la mano en la cintura y sacó un arma. Obviamente, ante nuestra sorpresa, le pedimos que lo guarde en una bolsa, porque no era la intención nuestra denunciarlo, sino la intención nuestra era poder conocerlo y volverlo a insertar en el sistema educativo y poder también sacarlo de esa situación. 8 años y un arma no es, en todo caso, para nuestros códigos sociales algo normal. Lo guardamos, después de un tiempo empezó a venir, empezó a incorporarse. Era un chico que había estado incorporado al sistema educativo hasta hacía muy poco, así que en un momento dado se le ocurre contarnos qué es lo que había pasado con la escuela, porque él no estaba yendo a la escuela. Y de hecho, fíjense, la que le preguntó, la que no alcanzaba a comprender por qué ese nene que sabía leer y escribir, aparte era muy inteligente, no estaba yendo a la escuela, fui yo. Entonces le pregunto, X, ¿por qué no estás yendo a la escuela? Y entonces agarra y me dice, no, me dice, la escuela, el de la escuela me echaron porque me encontraron con un arma de juguete. Entonces yo voy cada tanto y rompo los vidrios de la escuela. Digo, no, pero ¿cómo vas a hacer eso si la escuela la pagamos todos? Y él me respondió desde su sabiduría, desde su fondo cultural, desde lo que vivía, la escuela la pagan los giles y no es para nosotros. A sus 8 años ya tenía una vivencia cargada. Acá tengo a alguien que trabaja en educación. Lo estoy viendo, Nicolás, me acordé ahora que te vi de vos. La escuela, esta estructura de la que hablaba yo recién, lo había expulsado porque tenía un arma de juguete y lo había expulsado hacia un arma de verdad. Y tenía razón, él tampoco pagaba la escuela porque no era parte del sistema, porque después nos vinimos a enterar de que tenía una documentación apócrifa para poder entrar a la escuela, que tenía las libretas sanitarias truchadas, ¿sí? Todas estas cosas que a veces nos tranquiliza, pero que en realidad ese niño era de carne y hueso, ¿sí? Entonces, y eso se ve, perdón, profe, eso se ve, no es que pasa únicamente en lugares lejanos o que pasa en Buenos Aires, eso se ve en Cipolletti, en un determinado barrio, y se ve y uno por ahí se queda como con la boca abierta, digamos, de no creer cómo sucede eso y cómo esos niños no pueden llegar a la escuela. Es tremendo. Pero mira, pasa acá, digamos, o sea, es que pasa acá. Está cercano a nosotros, ¿no? Y por ahí no lo vemos. No lo visualizamos porque lo hemos naturalizado. Así como naturalizamos el sistema de Jacobson y creemos que si decimos algo el otro nos va a entender, así naturalizamos nuestros valores, así naturalizamos nuestro modo de vida, así naturalizamos nuestros proyectos de vida. Pero claro, cada uno puede proyectar en función de lo que tiene, en función de lo que ha vivido, de lo que lo ha alimentado. Y simplemente para cerrar tu ejemplo, Belén, para el 2004-2005, que yo trabajaba en un proyecto en cultura que tenía que ver, que estaba inserto también en educación, aquí mismo en Cipolletti había un nene que también venía de una familia de renombre delictivo, que ha ganado las tapas de los diarios porque cada uno ha tenido crímenes importantes. Cuando me toca trabajar en el 7º grado, las maestras y las directoras me llaman aparte y me dicen, con fulano no te metas, tiene tal apellido, no tiene remedio. 12 años. Si la escuela
representada por la directiva y las maestras, te está diciendo que un niño de 12 años no tiene remedio, es porque en realidad lo que está pasando ahí, en ese ejemplo, es que hay un gran choque cultural entre los valores o el sistema de codificación e interpretación de la cultura de la escuela, que representa la cultura hegemónica, y la cultura de la cual venía ese nene. Para cerrar, me hacían mucho hincapié en el olor que traía ese nene, y anécdotas aparte y con ayuda de algunos colegas en los medios de comunicación, con el taller de periodismo que yo estaba dando, al nene le doy la oportunidad de hacer una nota y me trae una nota de las más conmovedoras que vi en mi vida. Se llamaba ¿Por qué tengo olor a humo? Y ahí explicaba que hacía poquito que se había ido a vivir una toma que se había formado en Cipolletti y vivía con sus 14 primos, todas las padres de esos niños, todos apilados al lado del fogón, porque recién estaban en plena cantonera y no tenían dónde ir a bañarse antes de ir a la escuela. Y los que vivimos acá... Esa criatura estaba abandonada, profe. Esa criatura estaba abandonada. Esa criatura estaba totalmente abandonada por el sistema también. Esa familia estaba abandonada. Y el camino que logró es ese. También está la buena, con ese nene terminó estudiando en la universidad, porque a partir de, gracias a colegas, insisto, periodistas, gracias a docentes que se enteraron de esa situación, tomaron las riendas, lo acompañaron, lo hicieron entrar al sistema educativo, lo acompañaron y lo llevaron hasta la universidad. Entonces también está el lado bueno, no es todo negativo, ¿sí? También está del otro lado gente que entiende que los códigos no son los mismos. Pero en estos ejemplos nos tiene que servir a nosotros también, porque esto pasó en educación y me pasó a mí porque tengo una profesión que me permite trabajar en distintos ámbitos. Pero les va a pasar a ustedes en el trabajo. Les va a pasar a ustedes dentro de la escuela, de la organización. Les va a pasar cuando quieran aplicar una sanción a alguien que viene de un grupo social distinto, que no está acostumbrado a determinadas normativas, a interpretar las reglas de trabajo, ¿sí? Por eso el otro día, cuando nos juntamos por primera vez, yo les dije, agarren el organigrama y por cada escalafón y por cada raviol, vayan pensando que hay seres humanos ahí adentro. ¿Y qué pasa con esos seres humanos? ¿De dónde vienen? ¿Qué formación tienen? ¿Sí? No les vaya a pasar como le pasó a unos técnicos en seguridad e higiene que yo conocí en una organización, que omitieron como delegada de piso a la chica que servía el café porque servía el café. Y eligieron a la contadora porque la contadora sí sabía de qué se trataba la seguridad e higiene. La cuestión es que cuando se prendió fuego el edificio, la contadora salió corriendo, cerró la puerta y nos dejó a todos encerrados. Y la que sí sabía cómo sacarnos de ahí adentro era la chica que servía el café, que entre paréntesis le faltaba una materia para recibirse de técnico en seguridad e higiene. ¿Sí? Entonces, a eso voy, y de eso se trata un poco también esta materia, y poner en tensión la comunicación. La comunicación no es solamente decir algo, la comunicación es también ubicarnos en el lugar de receptores y poder tratar de interpretar qué está pasando, siempre puestos en el eje de que nosotros somos seres humanos, que podemos equivocarnos, que tenemos permiso de equivocarnos. Lo que no tenemos el permiso es de equivocarnos a propósito o de justificar un error o un daño a un tercero porque no lo sabíamos cuando lo sabíamos. Y cuando hacemos eso ya entramos en el terreno de la ética, de eso van a hablar en unos años más, ¿sí? Bueno, avancemos un cachito más entonces con lo que tiene que ver con la comunicación. La comunicación entonces es el punto central de la cultura porque es la que la alimenta, la retroalimenta, pero también la que permite modificarla cuando está abierta y permite reinterpretar qué está pasando. Entonces, la comunicación va a estar alimentándose de dos elementos se va a ver afectada por dos elementos. Uno va a ser el de la información. ¿Qué es la información? La información es una novedad, es un dato nuevo, es un elemento. Yo siempre pienso la información como un anteojo, ¿sí? Como un lente que nos orienta la mirada. Por eso tanta discusión y por eso tanta presión y por eso tanta obsesión por qué es lo que publican los medios de comunicación y hoy qué es lo que se difunde en las redes sociales. ¿Por qué? Porque justamente eso forma una matriz de interpretación.
Y por otro lado, las relaciones. No tiene, según el valor que yo le dé a la persona, al sujeto que me esté dando ese dato, esa información, va a ser el valor que yo le dé a esa información. Entonces, por eso es tan fácil a veces hacer chiste a las personas que conocemos. Esto de decirle una mentirita para ver cómo reacciona porque sabemos que la va a crear. No nos cree porque es ingenuo, nos cree porque somos nosotros. ¿Sí? Este chiste de, ¿sabes qué? Y verle la cara y decir, no, es mentira. Se lo podemos hacer, no porque es ingenuo, porque cree en nosotros. ¿Sí? Así que cada vez que logren que alguien les crea una mentirita piadosa, es básicamente porque, o siéntanse alabados, ¿sí? Y halagados, porque esa persona cree en ustedes. A ver, Brígida, ¿qué me pusiste? Muchas veces el rival de la mala comunicación es el prejuicio, falta de información y relación. Exactamente. Ese prejuicio nos está arraigado en nuestro ser, está arraigado en nuestro inconsciente, ¿sí? Siempre estamos partiendo de un prejuicio, que es un juicio previo a. Por eso es importante poder pararnos, analizarlo, revisar desde qué lugar estamos interpretando determinada cosa. ¿Sí? Y también entender desde qué lugar las personas nos dicen determinada cosa. Hace unos meses atrás, en una circunstancia muy particular, alguien me dice de otra persona, no, porque fulano, viste, que viene, siempre dice lo mismo y siempre se pone así, y es turco, y digo, mira, la verdad es que yo no sé cómo es fulano, yo me relaciono con ese fulano desde el lugar del trabajo. Y la realidad es que si él hiciera otra cosa, no estaría cumpliendo con su rol. Entonces, revisemos qué es lo que a él le mandan a hacer en su rol y qué es lo que te están mandando a hacer a vos en tu rol. Porque esos choques o esas diferencias que me estás planteando, no es porque fulano sea terco, no sé, tal vez lo es el ser más terco del mundo, pero seguramente que toda la terquedad que está demostrando acá es porque está cumpliendo órdenes. ¿Qué órdenes estás cumpliendo vos? Se quedó callado la boca. Porque también eso es lo que nosotros tenemos que pensar cuando nos relacionamos con otro en el mundo organizacional. Este sujeto que me viene a decir esto o está haciendo esto, ¿lo está haciendo a propósito porque me odia? ¿Cuáles son los motivos para que me odie? Cuando empezamos a responder esa pregunta nos damos cuenta que no hay ninguno, pero hay un montón de órdenes o de cuestiones institucionales, organizacionales, que afectan las relaciones. Y en esto lo voy a agregar, ¿sí? Porque me parece que es importante que quede ahí como dando vuelta en la idea de que cada uno en la organización, después sí nos queremos, nos amamos o nos odiamos porque empezamos a relacionarnos y a generar el marco de lo que es la organización informal. Pero antes que eso nos relacionamos desde el rol. Antes de ser amiga de mis compañeras de trabajo, yo fui su jefa. Y las primeras 15 días tuve que comportarme como la jefa para marcar el rumbo, para poder decirles qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que no tenían que hacer, cuándo lo tenían que entregar, cuándo no lo tenían que entregar y el ritmo. Después sí, ya nos quisimos, nos odiamos, bueno, lo que nos pasa a toda relación de seres humanos. Pero yo las contraté, a mí me dieron la responsabilidad de guiar su tarea. Y eso les va a pasar a ustedes. Ahora, ¿desde qué lugar se ejerce eso? ¿Sí? Desde lo institucional, desde la normativa y desde lo avalado. Ahora, si yo voy a hostigar a una persona por cómo se viste, como el color de pelo, el color de ojos, la estatura, ahí ya me estoy metiendo en lo personal. El tema es que no estamos tan acostumbrados a poder pararnos a preguntarnos eso también. Y a preguntar qué imaginario tiene el otro sobre nosotros, ¿sí? A ver, Gisela, te voy a leer a Gisela Cova, ¿sí? Ella pone que hay ignorancia y cómo se dicen las cosas, totalmente, pero a veces uno intenta decir las cosas de la mejor manera y el otro, porque está parado en otro lugar cultural, no lo interpreta, ¿sí? O porque tiene otro valor cultural o viene desde otro lugar, siente que uno lo está avasallando, lo está pisoteando o se está queriendo ser más. ¿Sí? Después me habla de el respeto y Brígida vuelve a aportar del conocimiento de los procesos, muchas veces nos hace perder la objetividad. Exacto, Brígida, a todos. Para mí,
Sí, Para mí, profe, hay mucha falta, digamos, de respeto en cuanto a la comunicación, digamos, en diferentes organizaciones, ¿no? Cuando uno está por encima de otro, por ejemplo, en una escuela, el que tiene el poder, digamos, ponerle directivos, tienen el poder comunicacional de mala manera y, digamos, si no hay buena relación, es como que está el prejuicio, está la falta de respeto, todo lo que yo te pueda decir no suma, no te toma en cuenta, como lo que hoy dice Einstein, que él viene con el parado, con la vacuna, a mí no me interesa porque él lo dice. Entonces, vos decís, la comunicación, que tendría que ser un eje fundamental, lo utilizamos como un poder en contra, en vez de que sea algo fluido. bien. Sí, es verdad lo que estás diciendo. Obviamente, y esto no lo olviden nunca, que el líder es el que marca la cultura organizacional. Por lo tanto, si el líder no tiene la base o no tiene el manejo de comunicación adecuado y no puede separar lo que es institucional de lo que es personal y mezcla todo, y entonces para abajo no esperemos otra cosa. ¿Sí? Porque es el líder el que naturaliza determinados modos. Y esto valga para esto también, esto valga también para lo que estamos hablando del proceso central de la cultura. No me voy a olvidar más, en una organización había una gerente que no entraba nunca al lugar de trabajo, abría la puerta, metía un brazo y con ese brazo señalaba a alguien, y cuando lo señalaba era prácticamente como que lo estuviera condenando a muerte. Claro. Pero cuando uno estaba y observaba lo que pasaba dentro de esa oficina, la relación que había de los jefes con el entorno era exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, ¿a quién uno iba a elevar la queja si desde arriba ya estaba naturalizado eso? Y cuando uno planteaba que eso era una situación de maltrato, que era una situación de hostigamiento, uno observaba moving hacia ciertos compañeros, te decían, ay, eso es una niñería. Si no te gusta, ahí está la puerta y listo. ¿Pero por qué es eso? Porque el líder marca la cultura organizacional. A diferencia de lo social, que es el resultado de una puja, el líder marca las pautas de conductas culturales iniciales de una organización. Después sí se desarrollan otras cuestiones de lucha de poder que lo verán en otra materia. Pero la comunicación de una organización depende específicamente de cómo es el jefe de esa organización, el que la marca, el que la guía. ¿Sí? Imagínense, profe, que estamos hablando todo en un mismo idioma, en un mismo código. Imagínense cuando el idioma no es el mismo y la manera de pensar no es la misma. Porque acá todos nos entendemos, más o menos vamos entendiendo lo que vos vas explicando y con respecto a la comunicación. Pero en mi caso, con un nene que no comprende nuestra forma de interactuar y de comunicar, imagínense. Sí. Es mucho más complicado. Olvídate, un sistema, para un lado y para el otro, cuando también he sido testigo de niños que por ahí tienen una capacidad diferente en cuanto a capacidad de absorción de conocimientos, y van mucho más rápido y en escuchar a una maestra que les dice, no, después lo vemos. Pero también pasa eso en las organizaciones. Vuelvo a este caso de la chica que servía el café, pero no fueron capaces de averiguar qué estaba haciendo con su vida. Entonces, como servía café, ahí estuvo el prejuicio, Brígida, de que como servía el café no podía servir como referente de piso. Y se estaba formando. ¿Sí? Y ahí aparece la comunicación. Pero la comunicación no verbal, sino la comunicación gestual, la comunicación situacional, la referencia. ¿Sí? Bueno, avancemos un cachito más. Bueno, y después de todo lo que hemos estado hablando, vamos a tirar esta encuesta que había quedado ahí dando vuelta. ¿Sí? ¿Creen que bueno, esta me la van a responder ustedes, ¿sí? Me la van a responder oralmente. ¿Quién me quiere responder de los que no han hablado hasta ahora, ¿sí? ¿Quién me quiere responder si el sentido, después de todo lo que hablamos, es un producto natural o es una construcción social? También pueden responder por chat si quieren, yo los leo. A ver, María Luz Sánchez está escribiendo por acá. Alguien que quiera abrir su micrófono. Sofía Antonella, te estoy viendo. ¿Querés compartir con nosotros? ¿Qué crees vos? ¿El sentido es un producto natural o es una construcción social?
Es una construcción social, nos dice María Luz Sánchez, es una construcción social de acuerdo a los parámetros que pongamos y pautas que imponga la sociedad. Uno construye el sentido o nos construyen el sentido, ¿sí? Lo construimos y nos construyen el sentido. A ver, alguien quería hablar por acá. Bien, Roxana dice también que es una construcción social. María Luz dice nos construye. Bien. A ver, Silvia pone, en mi opinión es una construcción social. Uno le da sentido a las cosas de acuerdo al contexto donde se encuentra. Es verdad, ¿sí? Una construcción social tiene mucho que ver el contexto en el que estamos. Por ejemplo, el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia, no solamente de pertenencia grupal, sino el sentido de pertenencia de clase, el sentido de pertenencia nacional, el sentido de pertenencia regional, ¿sí? Todo eso nos hace a nosotros interpretar lo que sucede. Vamos a tomar un ejemplo, es una construcción social, perfecto, el Dalila, perdón. Frente a eso, ustedes no duden. Si yo les pregunte, y por ahí les pregunte, ¿qué pasa con el sentido? Es una construcción social, es el resultado de una lucha histórica, de una lucha entre poderes, de una lucha de clase también, de una lucha de proyectos presentes y futuros, respecto de un modelo de sociedad, ¿sí? Fíjense que la idea todavía de sentido de interpretar que Buenos Aires pareciera ser un ente aislado del resto del país. Todavía, y hoy se siente, hacía mucho que yo no lo observaba tan patente, esta idea de la separación de Buenos Aires y el resto del país. Y esto viene desde que comenzamos el proceso de independencia en 1810. La lucha entre federales y unitarios, que ganaron los unitarios, ¿sí? Viene desde 1810 y todavía sigue ese enfrentamiento entre Buenos Aires y el resto del país, o esto esa idea de la separación entre Buenos Aires y el resto del país. Y eso es una construcción social, ¿sí? Que también nos hace interpretar las cosas distintas. Acá Brígida dijo que se construyó y se sigue construyendo. Exacto. El sentido es un proceso, está siempre en proceso de resignificación. Siempre. Esto, si nosotros lo tomamos como referencia, entonces tenemos que tener claro que no nos podemos quedar tranquilos con lo que interpretamos, sino que siempre tenemos que estar ajustando qué es lo que va interpretando el otro de lo que nosotros estamos diciendo, haciendo, porque también nuestras acciones son las que marcan nuestro sentido. ¿Sí? Después vamos a hablar un ratito más, si nos da el tiempo, de la importancia de lo gestual en lo oral. Bueno. Lo que tienen acá no me voy a exponer demasiado, pero las áreas básicas del desarrollo de las comunicaciones son estos 3 niveles. Hoy podríamos decir que la telecomunicación, la comunicación digital le está ganando muchísimo terreno a lo que es la comunicación masiva. Por eso también está poniendo en crisis o en todo caso a revisión cómo continuar o llevar adelante ciertas profesiones. A mi entender, el periodismo, ese periodismo decimonónico que nosotros en alguna vez conocimos y en la que personas como yo nos formamos, ¿sí? Hoy está siendo recontra revisado porque en un momento dado, por ejemplo, cuando yo por primera vez entré a una redacción, yo solamente levantaba las notas y había otro que las redactaba y otro que las corregía y después iba el fotógrafo y sacaba las fotos. Hoy prácticamente somos las diosas Shiva o el dios Shiva, sacamos fotos, levantamos la nota, la corregimos, la editamos y más vale que lo hagamos todo en más o menos un término. Belén se ríe porque Belén sabe de qué se trata. ¿Sí? Lo hacemos todo en menos de una hora porque tenés un celular. ¿Cómo no lo vas a hacer? Con un smart lo podés hacer tranquilamente. Hasta editamos video, que eso era un rubro totalmente ajeno, ¿sí? Nosotras y nosotros como profesionales del periodismo estamos para escribir, para preguntar, no para emitir opinión, ¿sí? No para imponer juicios o prejuicios. Sin embargo, todo eso hoy con la reformulación de las redes sociales y de los sistemas digitales ha impactado fuertemente en nuestra profesión. Y ahí nos lleva a muchos a replantearnos qué hacer
en este marco, ¿no? Pero bueno, sigamos teniendo presente que la comunicación se desarrolla en estos 3 niveles. Me interesa, en el caso de lo que tiene que ver con la organización, que puedan centrarse más que nada en el medio, en la idea de la comunicación interpersonal y pensar también o tenerlo presente como algo que influye y que es una herramienta de trabajo y que hoy es incluso la base del trabajo, el tema de la teledigitación, la comunicación digital, las herramientas digitales, porque en realidad hoy no podemos ignorar que nos están marcando el rumbo y el ritmo también. Alguien me decía ayer en otro trabajo, me llama y me dice, esto del Zoom me tiene harto. Y yo le digo, ¿por qué? Porque vos necesitas para algunas cosas juntarte con alguien, vos necesitas plantártele al lado del escritorio y que te vea y que te atienda. Pero con esto de que, uy, justo se les cae la conexión, o uy, justo no tienen el sonido, o uy, justo no tienen la cámara, vos no sabés si le estás hablando a la nada, si no podés chequear nada. A esto el del Zoom me tiene harto. Y en cierta medida es real. Las telecomunicaciones o la comunicación digital nos está marcando un rumbo, una dinámica, esto que les contaba recién, mandame la nota completita con foto, epígrafe, editada, todo en 1 hora. Y uno antes los mirabas y te reías, no, pará que llego con el casetito, sí, el grabador, eso todavía lo tengo archivado ahí, es arqueología del periodismo, antes de pasar a lo digital, ¿sí? Y llegabas a la redacción, bajabas, te ponías a escuchar eso, ibas tipeando, sacando, y vas sacando las primeras líneas y después se lo dejabas a otro porque tenías que salir. En el mejor de los casos, si era muy moderno el medio para el que trabajabas, yo empecé a trabajar en medios donde todavía no teníamos teléfono celular, ¿sí? Era muy chica. Entonces, vos tenías que volver a la redacción, o en mi caso a veces yo trabajaba para una radio, tenía que volver a la radio, no podía salir en vivo, si no salía con el móvil, y el móvil tampoco te lo daban para cualquier cosa. Entonces esas cosas que nos van acelerando procesos y que nos van pidiendo productos y que nos van quitando, digamos, o nos van dando argumentos para poder agilizar los procesos, también tienen que ver o impactan en el modo de trabajo. A ver qué me dice María Luz, ¿sí? Se pierde el contacto en algún sentido, parte del contacto visual, físico, las expresiones a nivel comunicacional. Sí, sí, en cierta medida se pierde todo eso y que es importantísimo para las relaciones humanas. Todo lo que tiene que ver con lo corporal cambia un montón la cuestión del vínculo de las relaciones humanas. Y básicamente, ¿saben por qué? Porque nosotros conocemos, interpretamos y entendemos a través de la comunicación. Esta cuestión de la actividad cognoscitiva, es decir, de la capacidad de comprensión o de interpretación, está avalada o está sustentada o está alimentada por lo que es la comunicación. Entonces, si nosotros carecemos de comunicación o carecemos de sistemas que nos permitan interpretar el entorno, estamos en cierta medida limitados, ¿sí? Fíjense que lo que nos plantea de la relación de la actividad cognitiva es que está dirigida a un proceso de obtención de conocimientos y su posterior, aquí me interesa que tengan esto, ¿no? Aplicación de manera creadora en la práctica social. La idea de la creación tiene que interpretarse de 2 maneras, la puesta en marcha, la puesta en función de eso que aprendemos, de eso que interpretamos, y también la capacidad creativa que tenemos para reformular eso que interpretamos. La realidad es que si no conocemos, si no tenemos una referencia previa, si no podemos asignarle sentido a lo que tenemos alrededor, no lo podemos interpretar, no lo podemos manipular. Y el conocimiento yo lo siento y lo pienso así. Después me dirán ustedes si quieren a través del chat cómo interpretan lo que es el conocimiento, pero yo creo que tiene que sentirse como una plastilina.
que nos llega a nosotros en el paquetito envuelto, planito, lindo, hermoso, sí, uniforme, pero cuando llega a nuestras manos tenemos que abrir ese paquete y meterle mano y reformarlo y estirarlo y verlo y desarmarlo y con eso generamos algo nuevo. Lo mejor que nos puede pasar es que lo que generemos sea algo que queramos. A veces nos pasa que el conocimiento nos gana y generamos algo que no queremos. Pero no quedarnos con la plastilina envuelta. Nos perdemos mucho de eso, mucho de lo rico que nos ofrece el conocimiento. Pero el conocimiento no llega a nosotros sino es a través de la comunicación. Y ojo, que la comunicación en este sentido no es solamente oral, no es solamente verbal, también conocemos a través de los olores, también conocemos a través de los colores, también conocemos a través de los sonidos, ¿sí? Conocemos a través del tacto. Hay muchas, o sea, Los órganos sensoriales. ¿cómo? Los Perdón, órganos sensoriales, ¿no? totalmente. Todos nuestros... Eso es lo que te permite cuando vos adquirís conocimiento, lo que permite, como ser sociable que somos, poder aplicarlo en la realidad a través de una interrelación con otra persona. Ahí sería el hemisferio receptor, ¿no? Tal cual. A ver, el dolor nos lo pueden explicar teóricamente. Podemos buscar en el diccionario qué es dolor. A ver, vamos a pedirle a Elizabeth, ¿sí? A Elizabeth Matus. Elizabeth, ¿estás ahí, por favor? Te pido que me busques en el diccionario, búscate en Google o en en el celular si estás. Elizabeth, contestame, por favor, a través del chat, no hace falta que habilites el micrófono. ¿Sí? Busca lo que es dolor. O otro, a ver, ¿quién le puede ayudar a Elizabeth que no me contesta? ¿Sí? Yo, profe, si quiere. A ver, dale, Daniela, contame. Busca qué es dolor. Contanos qué dice, qué es dolor. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que pueden experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un sistema nervioso central. Es una experiencia asociada a una lesión tisular o expresada como si ésta existiera. ¿Qué tal? Clarísimo como el agua, ¿no? Yo me acabo de enterar de que existe algo que se llama tisular. A ver, Andrea, ¿qué encontraste vos como dolor? Y bueno, lo mismo, profe, lo que leyó ella Perfecto. en Google. Bien. ¿Alguien encontró otra definición de lo que es dolor? Hay un umbral de dolor para cada tipo de persona. Qué interesante eso, Georgina. Es verdad. Porque mira lo que dice ella. Sí, si yo me quedo con lo que dice el diccionario, ¿cuántos de ustedes interpretaron el dolor? Los que tienen la cámara prendida, levanten la mano. Los que alguna vez sintieron dolor, levanten la mano. ¿Sí? Bien. Todos han interpretado, todos han sentido el dolor. ¿No? ¿Se ve? ¿Se ve reflejado lo que nosotros sentimos en lo que nos dice el diccionario? Poco. Porque a veces lo que nos duele no tiene que ver con que nos lastimamos o que nuestro sistema nervioso central recibió algo en eso que leyeron por ahí de tisular. Después voy a leer bien qué es. Profe, ahí encontré otra definición. A ver. Dice, el dolor puede ser agudo o sordo, puede ser intermitente o ser constante. Puede sentir dolor en algún lugar del cuerpo, como en la espalda, el abdomen. Bueno, esas demás, pero ahí decía lo que usted decía, que puede ser agudo o sordo, o sea. Pero además, el dolor no siempre nos viene de lo físico. Recientemente yo tuve una pérdida muy grande y me dolía el pecho como si estuviera a punto de un infarto. Y no era porque me estuviera por infartar, me dolía el pecho porque había perdido algo que era muy caro a mi corazón. ¿Y a cuántos les ha pasado eso? ¿Sí? Se mudan, tienen que arrancar para otro lado, tienen que empezar una vida en otro lado, dejar a la familia. Se van contentos porque arrancan un nuevo futuro, pero al mismo tiempo sienten una cosa y les duele la cabeza, o les duele el pecho, les duele la panza. Es horrible, profe, horrible. Bueno,
Y eso te lo va a resolver el dolor emocional, Alejandra, y eso no aparece en el diccionario. Y aunque a mí me lo diga el diccionario, si yo no toco, si yo no siento, si a mí no me pasa, si yo no vivo el dolor, no sé de qué me hablan. Por eso la comunicación es importante en lo global, en lo que nos pone en contacto con el entorno y es lo que nos permite a nosotros poder pensar más allá de lo táctil, de lo objetivo, de lo observable, de lo que me puede venir a medir un médico. ¿Sí? Por eso, esto puede parecer hasta incluso metafísico de lo que les estoy hablando, pero la comunicación roza un poco esto de la metafísica, en el sentido de que si nosotros no podemos visualizar que somos capaces de interpretar desde nuestra existencia, desde nuestro valor cultural, desde nuestra posición ideológica y de lo que tenemos hoy, de lo que somos capaces de proyectar, entonces, si no tenemos ese conjunto presente, no vamos a poder ser capaces también de interpretar los límites que tenemos para poder entender qué es lo que está planteando el otro. Y se nos escapa la pregunta de ¿qué es lo que estás entendiendo vos de lo que está pasando acá? ¿Sí? Bien, alguien había hablado del contexto recién, vamos a pasar por encima esta placa rapidito porque básicamente lo que viene, ahora te leo Brígida, básicamente lo que viene acá es a ratificar todo esto que nosotros venimos diciendo, ¿sí? La comunicación es la base de la civilización, el concepto es el que usa el autor. Yo prefiero pensar en la base de una sociedad, porque la idea de civilización tiene ahí tiene encerrado la idea de evolucionismo, ¿no? Y por ahí el evolucionismo nos ha cobrado algunos precios, especialmente a los que estamos en Latinoamérica o en los países, entre muchas comillas, subdesarrollados. Pero lo cierto es que sin comunicación no hay sociedad. Sin comunicación no hay historia, sin comunicación no hay comunidad, ¿sí? Y sin comunicación tampoco hay posibilidad de cambio. A ver, voy a leer los chats, ¿sí? Brígida Isolina dice, por eso también se nos hace más fácil ser empático con aquel que sufre un dolor del cual nosotros ya hemos experimentado. Por supuesto, pero también podemos empatizar con aquel que tiene un dolor por el cual nosotros no hemos atravesado. Pero si nosotros sabemos lo que significa el dolor, podemos imaginar qué es lo que le está pasando al otro. Y cuando lo podemos imaginar, lo podemos procesar, lo podemos volver cognosciente, aprendible y aprensible, poder tomarlo. Gisela dice hay mucha falta de empatía y depende de los espacios donde uno ponga el foco. Tristemente, y en esto hay que por ahí hacer un mea culpa, los que estamos de alguna manera vinculados con medios o estamos trabajado en medios, se pone mucho más énfasis en la difusión de la falta de empatía que en la promoción de la empatía. Y hay mucha gente que en silencio trabaja desde la empatía, pero no tienen la vidriera. Y ya que está, lo tomo esto, porque la falta de vidriera hace que no se difunda y entonces como nos falta esa vidriera, nos falta ese lente para poder ver la empatía. Y dentro de las organizaciones también nos pasa eso. Y nos pasa eso con los compañeros de trabajo y nos pasa con los subalternos y con los superiores. ¿Sí? Y que nos dice Elisa Edgauna, dice, claro, la experiencia también tiene que ver hasta que no lo experimentás, solo tenés una determinada noción de lo que es. Exacto. Pero a veces no necesitas llegar al término de la experimentación propia. Uno puede sospechar qué es lo que significa. Una vez a mí me tocó entrevistar a una persona que había estado dentro de una cárcel clandestina en el contexto de la dictadura. Yo, por suerte, nunca fui un secuestrado político, nunca me torturaron. Y no hizo falta que esa persona me mostrara las huellas que dejó en su cuerpo la tortura. Con su solo relato ya era suficiente como para interpretar todo lo que esa persona sufrió. ¿Sí? Y por un error de apellido nada más. Bien, avancemos. Está la pregunta.
Medio que ya la venimos respondiendo, pero de todos modos vamos a ver qué sale de todo esto. ¿Ustedes podrían ser parte de una comunidad sin comunicarse? Vamos, vamos. Unos segunditos más. Unos segunditos más. Unos segunditos más. ¿Podrían ser parte de una comunidad sin comunicarse? Está corriendo y está corriendo. Y nos faltan 3. Ahora los leo a los que publicaron en el chat. ¿Sí? Volvemos a la votación y publico el resultado. Sí y no. Antes de avanzar, las personas que pusieron que sí podrían ser parte de una comunidad sin comunicarse, pueden escribirme por chat o pueden abrir el micrófono. Me gustaría saber por qué dijeron eso. Profe, Sí, para mí, yo puse que sí porque depende. En una comunidad hay una manera de comunicarse donde vos no te sentís parte, por eso no sos parte de esa comunidad, no te puedes comunicar. Ahora, si estamos todos en un mismo contexto, hablando en una misma comunidad, en un mismo código, ahí sí, ¿entendés? bueno, Por eso para mí eso es relativo. bueno, Depende de la comunidad en la que me vamos a encuentre. ver, vamos a ver. Sí, Brígida, a ver, Brígida dijo no, porque la comunidad precisamente se ajusta a las reglas netamente sociales. Bien. Romina Lozo puso y nos damos cuenta de lo importante que es comunicarnos, tener el contacto entre las personas. Y voy a arrancar con Belén, que había puesto. Dice, ella cree que todo el tiempo nos estamos comunicando. Por ahí con lo que decimos, vestimos, mostramos y creemos. Exacto, bien. Y en el medio, Romina también había puesto, no podríamos ser parte, ya que la comunicación es súper fundamental para los seres humanos. Bien, les informo que aunque no manejemos el mismo código, es decir, que no mantengamos el común de interpretación de sentido, igual hay una adjudicación de sentido a lo que nos pasa. Esto que vos me decías recién, Gisela, de que no me puedo comunicar porque el otro tiene un sentido, maneja un código distinto, implica que vos estarías aplicando alguna construcción, alguna herramienta para interpretar lo que el otro está haciendo. Por lo tanto, estarías también con tu ausencia o con tu falta de interacción comunicando. Hay una impronta, ¿sí? Que después la vamos a ver la próxima clase, que es de Waslawicz, que es el de los axiomas de la comunicación, y es el primero, el fundamental, es imposible no comunicar. ¿Sí? Yo preguntaba por qué decían que no, porque alguna vez alguien me dijo no, porque la persona que no maneja el lenguaje de señas no se comunica con otro, ¿no? ¿No hay otras formas de comunicarnos? Incluso cuando yo al otro, o sea, yo no lo entiendo. Hace una vez, hace mucho tiempo me pasó encontrarme con un japonés, ¿sí? La verdad es que el señor hablaba perfecto japonés y yo hablaba perfecto castellano. Él no hablaba inglés y mi inglés es más chapucero que el castellano mismo. ¿Sí?
Y aún así todo encontramos la forma de comunicarnos. Duramos 5 minutos, la comunicación era sencilla, había que orientarlo dentro de la ciudad. Pero entre señas, gestos, imágenes y demás logramos entendernos. Y también, Profe, porque la comunicación nosotros la mantenemos desde el momento que estamos en la panza de la madre, con pataditas, después con llanto, la comunicación es indispensable. pero aparte la comunicación la podemos mantener con nuestra sola presencia. ¿O acaso no les pasa a ustedes ingresar a un lugar? No conocen a nadie, ¿eh? A nadie conocen. Es la primera vez que abren la puerta, entran. Ni siquiera saben quién es quién ahí adentro. Pero se quedan un minuto mirando. A todos nos ha pasado alguna vez eso. Ir a alguna oficina por primera vez. Entrar y mirar y observar. Y lo primero que observamos es dónde están sentados, cómo están sentados, quién le habla a quién tiene qué cosa. Incluso si tienen o no tienen adornos en el pelo, no lo hacemos conscientemente, no lo ponemos a racionalizar, pero toda esa es información que nosotros absorbemos rápidamente y ahí interpretamos y ahí también sabemos quién es el que nos puede dar la respuesta y también elegimos a quién queremos que nos dé la respuesta. ¿No les ha pasado de querer esquivar a la persona que les tiene que dar la respuesta y van al que les parece más simpático? Ustedes saben que tal vez ese no sea el que les pueda dar la respuesta directa, pero por las dudas van a ese. ¿Y por qué eligieron ese? Porque tenía el moño en el pelo que a mí me gustaba. O tenía la lapicera del pirulito que a mí me gustaba. O tenía una actitud corporal más relajada, o estaba más concentrado y daba la sensación de poseer más conocimiento que el resto. Y por ahí cuando nos acercamos resulta que estaba concentrado chusmeando en Facebook, no tenía ni idea de lo que le estaba preguntando, recién se estaba enterando que estaba trabajando porque yo fui y le pregunté. ¿Sí? O sea, uno, primero, no puede ser parte de una comunidad sin comunicarse. Pero el tema es que uno, estando dentro de una comunidad, de alguna manera se comunica. Incluso para poder entender que manejan otro código. ¿Vieron esto de con ese no se puede ni hablar? Con ese no se puede ni hablar porque nosotros estamos entendiendo que maneja otro código, otra interpretación, otra mirada sobre lo social. Entonces sabemos que no, en eso no vamos a, ahí no vamos a poder avanzar. ¿Sí? Por eso es que había una vieja pauta de educación que decía que en la mesa no se hablaba ni de religión ni de política, ni de partidos de fútbol, ni de equipos de fútbol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque donde se arraigan las pasiones es donde pareciera que nos dejamos de comunicar. Sin embargo, no, nos estamos comunicando, le estamos expresando al otro que no coincidimos. Después de ahí, cómo manejemos la falta de coincidencia, porque también pareciera que tenemos que coincidir en todo el tiempo, 100%, y en la misma cantidad de grados, ¿sí? Es otro tema. Después de cómo manejemos la comunicación para que en temas cruciales podamos avanzar hacia una negociación y encontrar un equilibrio, es otro tema. Pero la comunicación siempre está. Sí, a ver, voy a leer acá lo que puso Brígida, dice hasta, para decir nuestro desacuerdo debemos manifestarlo a través de la comunicación. En una entrevista de trabajo es muy importante la comunicación corporal. Miren, les voy a contar una infidencia. Tengo una amiga de más de 20 años y cuando conoció a mi nene levantó la ceja derecha. Cuando lo vio dijo, ¡oh! Y las cejas peitía. ¿Por qué? Porque los que me conocen saben que si yo, pero es instintivo, ¿eh? No es racional. Es mi cuerpo y lo gestual que siempre nos delata. Si yo levanto la ceja derecha cuando estoy hablando con alguien es porque dijo algo que me hizo enojar. Y mi hijo lo heredó. Pero esta amiga se reía tanto, dice, vos levantabas la ceja y todo el mundo corría. Bueno, esas cosas pasan también, pero también no hace falta que nosotros entren en un ascensor con un ilustre desconocido y lo observan. Y ven su postura corporal nomás. ¿No les alcanza a ustedes para hipotetizar si vale la pena decirles hola, buen día o mejor me llamo a silencio por las dudas? Pasa todo el tiempo. El tema es que no nos damos cuenta, ¿sí? Estamos como, hemos naturalizado eso y la cuestión en comunicación es
o transformar eso en una herramienta para poder mejorar nuestro vínculo. Bien, avancemos entonces. La comunicación y el pensamiento son necesarios. El pensamiento se nutre de la comunicación porque es la que nos permite tomar el contacto con el entorno, que es la que nos permite también procesar lo que nosotros estamos sintiendo, porque nosotros pensamos en palabras, ¿sí? Entonces necesitamos de la comunicación para nutrirnos, así como la cultura necesita de la comunicación para reproducirse y recrearse y transformarse, así el pensamiento necesita de la comunicación como un elemento de alimento. Y ahora quiero acá simplemente hacer un recuadrito para llamarles la atención sobre la idea del lenguaje. Ojo, porque muchas veces confundimos la idea de lengua con lenguaje y no es lo mismo, ¿sí? El lenguaje, ¿sí? Fíjense, voy a usar el numeral, no el hashtag, ¿sí? No es lo mismo que la lengua. ¿Por qué? Porque el lenguaje incluye lo corporal, incluye el sentido social, incluye los tonos, incluye los colores, las entonaciones, incluye todo eso el lenguaje. No tiene que ver con la lengua, que la lengua es justamente el código lingüístico establecido en un diccionario, ¿sí? Entonces, ojo con esto porque la comunicación no es solamente la lengua, no es solamente el idioma, sino que la comunicación incluye un conjunto de elementos que nos hace a nosotros interpretar el entorno. Estamos solos por primera vez en la cordillera, vemos que cae algo blanco del cielo y no sabemos qué es. Salimos a la vereda, nos morimos de frío, nos damos cuenta que eso frío, que eso blanco que cae, da más frío todavía, entonces nos abrigamos. Ahí hay un lenguaje, ahí hay una interpretación del entorno. ¿Por qué lo podemos hacer? Por los sentidos, por todos los que tengamos disponibles. Bien, ahora entendemos entonces que el pensamiento, ¿sí? A través del proceso se genera y genera una actividad psíquica. Esta actividad psíquica tiene que ver con la capacidad de interpretación. Lo que ustedes están haciendo en este momento es pensando como locos, y yo también estoy pensando como loca, cómo transmitirles de la mejor manera estos conocimientos o estos conceptos, ¿sí? Y solamente lo puedo hacer a través de la interpretación, de la reinterpretación y de la que me permite a mí la comunicación. Entonces, vamos a tomar la definición de Bettini, que es la que nos ofrece la bibliografía, y vamos a tomar algunos elementos como la idea de la bidireccionalidad y la comunicación como expresión abierta, una idea de que también lo que comunicamos no es necesariamente va a tener una interpretación única, por todo esto que veníamos hablando recién, por la diferencia de códigos culturales, incluso hasta dentro de una misma nación, hasta dentro de una misma ciudad, incluso fíjense, hasta dentro de un mismo campo laboral. No me voy a olvidar más, hace unos años atrás estábamos hablando con un equipo de trabajo sobre la elaboración de una marca y había un grupo de diseñadores y uno ofrece un análisis semiótico y otro ofrece un análisis del me gusta o no me gusta. Entonces, cuando tuvimos que optar por qué análisis íbamos a validar, desde la comunicación y los comunicadores optamos por el semiótico, porque el semiótico tiene un sustento científico, de análisis, de formalización, una metodología. Lo otro que estaba basado, el informe que estaba basado en el me gusta porque es joven, fresco y demás, la comunicación no es fresca, no es joven, no es un ser vivo, ¿sí?
sí genera esos tipos de impactos, tal vez, y depende de dónde, y depende de lo que quieras vender. Entonces fue muy interesante observar cómo se pelearon entre los grupos de diseñadores, y el grupo que había puesto me gusta, no me gusta, le decía al otro que era muy académico y que el término, la terminología técnica debía quedarse en el claustro, en la universidad. Hablar de semiótica y de figuras retóricas era para la universidad. Bueno, acá tenemos en este ejemplo cómo incluso al interior de una misma profesión se puede manejar distintas formas de expresar sentido o de adjudicar sentido, ¿sí? La comunicación es bidireccional, aunque a mí me pregunten y yo no responda, cuando hago eso también estoy mandando un mensaje, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes, cuando quieren manifestar desacuerdo, directamente no responden? ¿Sí? Dicen, no, mejor no, acá está levantando, muy bien, hay que hacerse cargo. No, dicen, mejor me llamo a silencio porque esto se va para cualquier lado. Bueno, el llamarse a silencio no resuelve nada. Después vamos a ver que en la comunicación en crisis es importante hacerse cargo y tomar las riendas, porque si no los conflictos crecen y se multiplican. Pero lo cierto es que cuando nos llamamos a silencio sobre cuestiones que son cruciales, ¿sí? En realidad lo que estamos haciendo es diciéndole al otro, no estamos de acuerdo en absolutamente nada y tampoco hay posibilidad de que nos pongamos de acuerdo, al menos en este momento, ¿sí? Bien. Entonces volvemos a esto, es imposible no comunicar, ya lo vamos a avisar, lo vamos a revisar. Bueno, la posibilidad de la inversión de los papeles, esto que es lo que les vengo diciendo permanentemente, pensémonos siempre nosotros también como receptores, tenemos una tendencia, pero esto tiene que ver con una cuestión de una formación cultural, a pensarnos siempre en el lugar de emisor, a ubicar el problema de la interpretación en el otro. Pensemos que nosotros también somos destinatarios y que también interpretamos desde donde podemos las cosas que nos vuelven. Y entonces, si nosotros transformamos la comunicación en una herramienta, la tenemos que tomar desde ese lugar y siempre tener la pregunta dispuesta. ¿Estaré entendiendo bien? ¿Qué habrá entendido el otro? Cuando la respuesta que obtenemos nos parece discordante o nos parece inaceptable, a veces nos parecen las cosas inaceptables. Antes de ir a pelear, averigüemos a ver qué está interpretando el otro. Tal vez, y después hablaremos de las barreras de comunicación, lo que pasa es que hay en el medio un prejuicio, como decía recién Brígida, que hace que lo que nosotros emitamos sea mal tomado, ¿sí? Bueno, ¿qué más nos dice? Bueno, la valoración de la actividad, la cuestión de la participación del destinatario es importante, ¿sí? Y ¿qué más nos dice acá? La relación de la comunicación como una interacción paritaria o como una forma de conversación al menos potencial. La potencialidad siempre está, especialmente para poder armarla como una herramienta, como una salida. Ahora vamos a responder esto una vez más con las encuestas. ¿El ser humano necesita la comunicación para vivir? Bien, unanimidad en las respuestas. Entonces, se los voy a compartir para que lo vean. ¿Sí? A ver qué me ponen por acá. Sí, somos seres sociales, totalmente, somos seres sociales, pero somos tan seres sociales que el problema con los bebés que quedan huérfanos o abandonados en los hospitales, ¿por qué salen tan rápido a buscarles una familia o alguien que los cuide? Porque los bebés se mueren. Los bebés se enferman de tristeza y se mueren.
Y no es que las enfermeras hagan mal su trabajo. Exacto, necesitan afecto, dice Gisela Cova, ¿sí? No es que los doctores hagan mal su trabajo, es que a los bebés les duele eso que no está en el cuerpo, que está en algún lado, pero que se siente. Y no importa que tengan un mes, ¿No 2 habían meses. hecho una prueba en tiempo atrás? Creo que Hitler que había puesto una cierta cantidad de niños donde no permitían el contacto de los niños y otra tanda que sí, y los niños que no tenían el contacto físico con los seres humanos fallecían porque necesitaban esta cosa corporal de la otra persona, ¿no? Mira, la cuestión de la detección de esta situación que tiene un nombre, no me acuerdo ahora, es un síndrome, con nombre alemán, así que probablemente tenga alguna cuestión que ver, algún experimento, pero en realidad la detección de esta situación de los bebés formalmente data de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, Europa la dejó devastada y quedaron muchos bebés abandonados y muchos bebés a la buena de Dios en los orfanatos, en los hospitales. Y los nenes se morían. No se morían, insisto, porque tuvieran no tuvieran alimento, no tuvieran calor, o no, básicamente porque no tenían esto que me está diciendo acá, esto de el afecto, del abrazo, del cariño, de sentir que son queridos más que atendidos. ¿Sí? Que hay una gran diferencia entre sentirse querido y sentirse atendido. Es una gran diferencia. A veces no me pueden dar todo, pero si me hacen sentir que me quieren, y no importa, yo me quedo. Pero si me atienden del todo, pero no me hacen sentir querido, me voy. Y los bebés son muy pequeños, no han incorporado el manejo del lenguaje, pero eso sí lo tienen. O sea que fíjense qué tan importante es la comunicación, y acá vuelvo a dejar a ratificar esta idea. La lengua como código no hace falta que esté. Como amor, no Nayara, necesitan que amor. Se te cortó, Nayara. Corregime si querés por chat si te interpreté mal. Necesitan amor, fíjense. No, pero No sé, porque ahí no, se mezclaron las pasa que cosas. ¿Qué decías, Nayara? profe, pasa que se me salí y volví a entrar de vuelta. Bueno. Acá me dicen, necesitan de pertenecer a una familia, el grupo de pertenencia. Esto que decía recién Belén, ¿no? El grupo de pertenencia. Es tan importante, porque a veces no tenemos familia, pero tenemos los amigos. Tenemos ese entorno que nos hace sentir que vale la pena seguir estando. ¿Sí? Sentirse parte fundamental. Exacto. ¿Por qué nos vamos de los trabajos? ¿Por qué la gente se va de los trabajos? Y la pregunta se las agrego un poco más. Se van de los trabajos bien pagos y a veces se van a probar suerte a otro lado. ¿Por qué se van? Porque no se sienten parte, no están motivados. No se sienten parte, no están motivados, no sienten que tienen algo que ver ahí, ¿sí? Claro. El ambiente, qué buen aporte, Anabel, exactamente. El clima laboral hace, y generalmente pasa con las organizaciones que tienen mucha rotación de personal, es que se enrarece tanto este vínculo que aquellos que son capaces, que son creativos, que le ponen pila, que le ponen onda, que le ponen horas al trabajo, son los primeros que se van. Entonces, cuando con el tiempo uno empieza a ver que las organizaciones como que se ponen mustias, ¿sí? Se ponen hasta grises, uno va y ve un montón de personas, aunque sean jóvenes, pero las ven como apagadas, ¿sí? ¿Por qué están esas personas ahí? Porque son las que se sienten cómodos en esos espacios. Pero la organización está frenada ahí, como en el tiempo, como dando vueltas siempre sobre lo mismo. Y cuando uno mira a otras organizaciones, dice, pero ¿cómo hicieron para crecer tan rápido de algo tan chiquitito a algo tan grande?
y porque no fueron vivos y fueron capaces de atraer a esas personas que se fueron de la otra organización. Y piensen ustedes cuando se van de un trabajo y pasan a otro, ¿se van solo con su cuerpo, su alma y su existencia? No, se van sabiendo todo lo que se hizo mal en la otra organización y todo lo que se hizo bien en la otra organización. Entonces, si alguien es vivo, los va a ir a buscar a ustedes para aprovechar el conocimiento que ustedes tienen. Y si además sabe este truco de la comunicación y sabe este truco de hacerlos sentir bien y hacerlos parte, y entonces se los metió en un bolsillo y va a saber a través de ustedes qué es lo que se puede hacer bien, qué es lo que se puede mejorar y qué es lo que no se tiene que hacer. Entonces, obvio, tiene el camino allanado y eso es lo que las organizaciones no logran ver. Bueno, a ver, vamos a seguir. ¿Qué dice acá? Claro, voy a leer acá los participantes del chat. Alejandra Crisati dice, porque no se siente en su lugar. Romina Loso dice, porque no se sienten, parte no están motivados, es importante el clima laboral. Fraticelli nos dice, cuando no ves crecimiento, pero a veces el crecimiento no tiene que ver con el aumentar la jerarquía o que te aumenten el dinero, tiene que ver con sentir que valoran tu aporte, ¿sí? Muchas veces te ofrecen un puesto jerárquico. Me río porque me pasó una vez, me fui a una organización y al año más o menos me vienen a buscar para ofrecerme un puesto jerárquico en ese lugar y les dije que no. El sueldo era bueno y el lugar estaba bueno también en cuanto a chapa y para el currículum. Pero no, si me hubiesen pagado el triple no volví a esa organización. Había sido tan fea la experiencia que no quería ni pasar por la puerta. Quise y quiero mucho a mis compañeros, pero no volvería jamás a pisar ese lugar. No sé si a ustedes les habrá pasado eso, si lo han sentido alguna vez, ¿sí? Eso de, por favor, no, nombrame la reina de lo que quieras, pero no vuelvo, no hay forma. Bueno, eso es lo que hace la comunicación y el clima laboral y el no ser abiertos y no entender que no necesariamente los otros van a interpretar lo que yo quiero que interpreten y que no necesariamente yo voy a estar interpretando correctamente lo que el otro me está queriendo decir. Entonces siempre mantener abierta la pregunta, ¿sí? Avanzo con los chats y después sigo un cachito más, tenemos un cachito de tiempo más. Fraticelli dice, hay personas que son estables y personas dinámicas que necesitan cumplir sus expectativas y objetivas. Las organizaciones necesitan de los dos, pero hay personas que son mucho más acomodaticias, entonces aceptan lo que vengan. Y esas personas que le ofrecen la estabilidad a la organización, le ofrecen estabilidad con el tiempo, ofrecen estancamiento, no le dan otra opción a la organización, mientras que pensando en un autor que tal vez ustedes en algún momento se crucen, que habla de la psicología social en las organizaciones, Schwarstein, se me había ido el nombre. Schwarstein dice que las organizaciones necesitan gente que desarrollen, tengan un desempeño dinámico y otros que tengan un desempeño estable, ¿sí? Bueno, los que son estables, ¿sí? Eso le da la estabilidad a la organización, le dan predecibilidad, pero los que son dinámicos son los que le permiten adaptarse al medio ambiente o a los cambios sociales, son los que evitan que la organización se muera. Bien, Brígida dice, la gente se va de los trabajos porque no se sienten motivadas, ¿sí? No se sienten valorados, no se sienten que son parte fundamental de ese lugar. Contreras dice, porque no se siente cómodo, esto de no sentirse cómodo tiene que ver con esto que veníamos diciendo. Y Gisela Cova dice, nosotros como futuros recursos humanos es fundamental ver cómo el trabajador, cómo se encuentra, cómo se sienten escuchados, valorados, para que no se vayan, ¿sí? Y Karen Canuqueo nos pone porque no se encuentran cómodos en el ambiente laboral y en muchas empresas no valoran el trabajo o el esfuerzo del empleado, ¿sí? Y esta cuestión de la valoración no tiene que ver con dar una palmadita en la espalda, tiene que ver con realmente hacerlo sentir valorado, con darle la oportunidad de proponer, con la oportunidad de innovar, con la oportunidad de sentir que vale la pena esforzarse por la organización. Hace un tiempo atrás, en un lugar donde yo trabajaba, cambiaron las reglas de trabajo de un día para el otro y ¿sabes? Fue muy chistoso, porque lo que hicieron fue empezar a hacer que se cumplan horarios de entrada y de salida. Entonces,
Y además prohibieron que la gente vaya a esperar o cerca del reloj de donde se marcaba, donde se ponía el dedo, que estén ahí. ¿Saben qué lograron? Primero que la gente sí entraba al horario que tenía que entrar, pero no se quedó nunca más después del horario que tenían que salir. Antes vos ibas a esa empresa y vamos a poner un horario, tenían que salir a la 1, por ejemplo, y vos ibas a las 3 de la tarde y encontrabas gente trabajando. O vos llamabas a los trabajadores y te atendían, ya estaban en su casa, pero te atendían. Ahora, cuando les pusieron el horario de 7 a 13, por poner un horario, a las 7 estaban todos, pero y a las 13 no había nadie al lado del reloj. Pero no vayas a las oficinas porque estaban todas las puertas cerradas. ¿Y saben por qué se cerraban las puertas de la oficina entre las 12 y 12 y media? Las cerraban porque literalmente dejaban de trabajar. Quedaban las computadoras conectadas, obviamente, porque monitoreaban si estaban haciendo algo, si estaban conectados o no. Pero de ahí a que hicieran algo más, olvídense. O sea, la productividad de ese lugar cayó casi un 50% en menos de 6 meses. Y esa fue una decisión de recursos humanos, ¿sí? Un cambio de política. Bueno, avancemos entonces en las formas o los niveles en los que va a influenciar la comunicación social. Esto es sencillo de interpretar, pero que también nosotros tenemos que tenerlo presente, porque, y más cuando se trabaja en una organización grande, y más cuando se está en recursos humanos, que a veces toca trabajar para una organización incluso que tiene una expansión territorial amplia o una expansión territorial de carácter mundial, y nos toca transmitir tal vez políticas que nos vienen de afuera o exportar políticas. Bien, el nivel individual o micronivel es el cara a cara, el face to face, el que nos podemos ver, nos conocemos, es bien interpersonal. Luego está el nivel grupal o el mesonivel, que podríamos trasladarlo al grupo de la oficina dentro de la organización, donde tenemos una interacción, pero donde también hay roles asignados. En algún momento ustedes en alguna materia diferenciarán lo que es el grupo del equipo, sea grupo, sea equipo. La realidad es que en el grupo mesonivel la relación se complejiza, pueden aparecer los puntos oscuros, pueden aparecer entramados no deseables, aún así que exista un grupo o un nivel de mesonivel integrado por 4 personas. Y el grupo social o el macronivel es el espacio donde más cuidado hay que tener cuando uno maneja la comunicación, especialmente la comunicación a nivel organizacional, porque es donde empieza a funcionar esto que yo les digo del organigrama, ¿sí? Donde empieza a impactar el lugar social que cada uno de los integrantes de la organización ocupa, de dónde viene. Fíjense todo lo que hemos hablado y todo lo que impacta la comunicación, todo lo que impacta la cultura, además. Y ni que hablar cuando por ahí trabajamos en multinacionales, donde a la cultura de la profesión, a la cultura del oficio, a la cultura del raviol que ocupan, se le suma el valor cultural de su propia comunidad o de su propia sociedad. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener todavía mucho más cuidado, y además de emitir una circular, además de emitir una resolución, un memo, la herramienta que nosotros usemos para hacer circular las órdenes, tenemos que generar algunos otros tipos de herramientas que nos permitan verificar que están interpretando lo que nosotros estamos diciendo. En todo caso, la primera señal de alerta que tenemos que tener es la devolución del silencio. Si nosotros enviamos una notificación y esperamos que enseguida haya una respuesta, que debería haber una respuesta, y no existe esa respuesta, es porque no nos están entendiendo. Partamos por la positiva, porque nos están entendiendo. Y después la comunicación se complejiza cuando empezamos a encontrarnos con no nos quieren entender. Es otro tema. Pero siempre tenemos que estar atentos. Cuando no hay respuesta, no es que no hay feedback, es la respuesta más fuerte, ¿sí? Vuelvo a esto. ¿Cuántos de ustedes cuando están en desacuerdo guardan silencio? Y silencio de muerte se dice a veces, porque
no solamente guardan silencio, sino que respiran profundo. Y ese respirar profundo es, te me estoy conteniendo porque voy a acabar con tu existencia. Y veo acá a Silvia no, Edwards, ¿sí? Que se ríe, está al lado de Nicolás. ¿Cuántas respiraciones profundas tendrás donde trabajás? Me imagino, ¿no? Sí, estaba acordándome más de la pareja que del trabajo. Nicolás, por eso mira para otro lado, respira profundo y corre. O al revés, no sabemos. Pero sí es cierto esto, ¿no? Que si a nivel, gracias por el ejemplo, si a nivel interpersonal, entre parejas, el silencio y la respiración profunda nos da una alerta de que tenemos que tomar distancia para después retomar el tema porque no está resuelto, a nivel organizacional, si esperábamos una respuesta y no está, es porque ese mensaje no está siendo interpretado como debe ser, no está queriendo ser interpretado como debe ser interpretado, ¿sí? O algo, alguna barrera de las cuales vamos a hablar en algún momento, está funcionando ahí para la interpretación y acatación de esa orden. Entonces no nos tenemos que quedar tranquilos esperando que pase una semana a ver si llegó. Si la orden es importante que sea interpretada y aplicada, y al otro día tenemos que asegurarnos, así que tengamos que hacer 455 millones de llamadas, tenemos que acercarnos, llamar, hacernos ver, constatar que llegó el mensaje y que se entendió. Porque en el medio pasan cosas mágicas. Me acuerdo de alguien que me decía en un organismo público y a veces las cosas se pierden. Y después resulta que me cuenta alguien que se muda a la oficina de ese señor que ya no estaba más, corren un mueble y atrás de ese mueble empiezan a encontrar un montón de resoluciones, ¿sí? Normativas y cosas que, claro, tenía el agujero negro detrás de ese mueble. Entonces, por eso había tanto conflicto y tanta situación interna dentro de ese área, ¿sí? Profe Montoya tuvo problemas, hoy no pudo ingresar a la clase, pero me pidió que le comente, igual a ella se va a comunicar con usted. Perfecto, dale, gracias. Bien, avancemos un cachitín más, aprovechemos los 10 minutos que nos quedan, los 10 minutos que me quedan de voz. Bueno, entonces, teniendo claro esto, que ya se habrán dado cuenta que pensar en la comunicación no es solamente escribir una carta bien ordenada o un memo bien redactado, sino que influye o que es multidimensional, que tiene una densidad, que tiene un dinamismo, que nos tiene que poner siempre al pie del cañón y siempre con la pregunta, ¿habrán entendido? ¿Habré entendido? ¿Sí? Siempre hay que también ponerse en el lugar del receptor. Es importante que diferenciemos 3 elementos que, si bien como ustedes ven acá están vinculados, son elementos distintos. Cuando yo envío una información, cuando yo la saco de mí, ¿sí? Tiene un carácter unidireccional, no necesariamente implica comunicación. Yo te tiro el dato, la información o el concepto de información es muy vinculado a la informática, esta idea de enviar un elemento, un contenido que va a ser reinterpretado o decodificado con suerte del otro lado, ¿sí? Ahora bien, cuando yo empiezo a hablar de comunicación, necesariamente tengo que pensar en la idea de la interacción. Necesariamente hace falta la idea del intercambio, de lo dialógico. Básicamente, chicos, tiene que haber un feedback, como dice acá, una retroalimentación. Ahora, insisto, la comunicación o el feedback no necesariamente va a ser un acto o una respuesta verbal, sino que también, o sea, expresada, el silencio, la respiración profunda, hacen a la devolución. ¿Sí? Cuando yo llamo a alguien, esa persona, o le mando un mensaje WhatsApp y esa persona me clava el visto y no me responde, es porque algo está pasando. ¿Sí? Bien. Y después, la comunicación no necesariamente implica aprendizaje. ¿Por qué no implica aprendizaje? Porque
El aprendizaje, ¿sí?, es un proceso comunicativo en el cual el cambio de actitud emanado de la comunicación se hace permanente o duradero en el tiempo, ¿sí? Básicamente, ¿cuándo yo puedo decir que aprendí algo? Cuando lo incorporé. Yo siempre digo que el aprendizaje va de la mano del aprendizaje con H, ¿sí? El aprender, el tomar. Por eso es que el saber no ocupa lugar, porque yo como que lo pongo en mi ADN, lo dejo en mi inconsciente ahí, va macerándose. Después con el tiempo voy tomando cosas, sacando cosas, voy vinculando, me voy peleando con eso que voy incorporando. Ahora, que yo le informe a alguien algo, no necesariamente, o que yo largue una información o tire un dato al aire, no necesariamente quiere decir que se va a transformar en comunicación. Para que la comunicación se termine de cerrar ante el silencio, yo tengo que ir a preguntar. Yo tengo que ir a buscar una alternativa, ¿sí? Tengo que ir a buscar un plan B. En algún momento la persona que yo le mandé un WhatsApp del trabajo y no me respondió y sigue sin responderme, pero yo veo que me clava el visto, con eso ya me está diciendo algo, no me interesa responder. Y depende de la importancia, la gravedad de que sea el tema, encontraré la forma de que haya una respuesta. Y ahí vemos cuáles son las estrategias que tenemos para que aparezca esa respuesta. O, en todo caso, una respuesta verbalizada. Porque la respuesta verbalizada, es decir, cuando yo uso la lengua o cuando lo dejo escrito, ¿sí?, la respuesta verbalizada es lo que a mí me permite acceder a una interpretación un poco más cerrada de lo que está pasando. Mientras a mí me clave el visto y mantenga el silencio, tengo un nivel de hipótesis amplísimo de por qué puedo pensar incluso hasta que alguien le robó el celular y está clavando el visto porque no sabe qué responder, pero tiene el celular otro, ¿sí? Pero cuando yo logro que esa respuesta se verbalice, y ahí después tengo que avanzar sobre qué interprete yo, qué me está queriendo decir el otro. A veces no manejamos todos al pie del cañón la forma de escritura o la misma forma de interpretación de la oralidad o de la formación de la sintagma, del sintagma y demás. Entonces, a veces la gente dice cosas que no quería decir o está diciendo cosas que no creía que estaba diciendo. Y eso hay que chequearlo. Y después está el aprendizaje. Y el aprendizaje no se da sin la predisposición a aprender. Es importante que exista para que el aprendizaje exista. Perdón, me fui, no vi la cantidad de interpretación de mensajes que están sumándose. Actos fallidos, me aclaran acá. Sí, los actos fallidos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar del trabajo práctico. Sí, vayan viéndolo, vayan jugando con eso, vayan armándolo. El aprendizaje, para que se produzca, yo tengo que estar dispuesto. O sea, ¿cuántas cosas leen ustedes durante toda la jornada, durante todo el día, y de eso no rescatan nada? ¿Sí? Hay cosas que sí, que quedan en su interior, que se las apropian, y otras que las dejan fluir. Nuestra cabeza es chiquitita, nuestro cerebro tiene capacidad para procesar pocas cosas en relación a la cantidad de cosas que ofrece el universo. Entonces, por falta de interés. Y sí, pero el interés tiene que ver mucho con, dice Gisela Cova, ¿sí? El aprendizaje tiene que ver más con nuestra personalidad, gracias por esta cuestión del interés, pasa por lo que nos interesa, porque lo que nos mueve en todo caso nos motiva. Entonces, no pensemos que, a ver, me voy a poner como ejemplo. En este caso yo, o en esta clase, y con esto ya cerramos, en esta clase yo a ustedes les he tirado, los he bombardeado durante toda la tarde con un montón de ideas de cómo interpretar, de la complejidad, de la densidad de la comunicación. Bien, de este grupo hay un montón de gente que ha estado escuchando lo que les he estado diciendo, no quiere decir que no lo haya interpretado, pero de ahí a que tenga o lo transforme en aprendizaje, y va a pasar un tiempo, incluso, y en esto hay que hacerme a culpa, la cantidad de cosas que uno estudia en la vida, por ejemplo, para recibirse de licenciado, es mi caso, ¿sí?, que hoy si me los preguntan no lo sabría, pero los aprobé.
Por ejemplo, yo era una alumna de 10 en física y química. No me dejes sola haciendo una unión iónica. No me acuerdo. Sé que existe, pero no me acuerdo cómo funciona. Y de física, de todas las físicas que estudié, te puedo explicar lo que es la inercia, cómo funciona la palanca, porque es algo que aplico generalmente para no hacer fuerza. Me parece un descubrimiento mágico, ¿sí? Y la gravedad. Después todo el otro lo tengo que repasar. Pero las aprobé, si no, no hubiese entrado a la universidad, no hubiese salido del secundario. Entonces, no necesariamente vamos a tener nosotros con la emisión de un mensaje el proceso de comunicación. Siempre piénsense ustedes como comandantes de la comunicación, directores de la comunicación, propulsores de la comunicación, y después el aprendizaje, por más que ustedes insistan, si del otro lado no hay predisposición a aprenderlo, va a pasar lo mismo que con ustedes. De todo lo que les acabo de decir, van a tomar 1, 2, 3 cosas. Después para estudiar y para rendir seguramente me van a poder responder todo, pero después cuando esto pase el año que viene o en diciembre o en febrero, cuando ya estén relajados, van a quedarle 3 o 4 cosas que son claves para ustedes. Y el resto va a fluir y va a dejar espacio a otras 4 o 5 cosas que son claves para ustedes de otro contenido o de otra materia, de otra experiencia. ¿Sí? Bueno. Dicho esto, procedo a despedirme. Les agradezco la compañía. Son un grupo que realmente me encanta trabajar, me encanta la interacción, me encanta que no se queden con que no les anda el micrófono, me llenen el chat de... Profe, sí. Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Estaba viendo en la planificación, sí. El jueves 3 de septiembre tenemos el primer examen. Sí. Y al costado dice plataforma de videollamada, que va a ser un examen oral ahora les explico. El trabajo práctico lo pueden ir haciendo. Ahora te leo Brígida, de ella pone los procesos de asimilación y acomodación, son muy personales, así. Vamos a cerrar. Ahora voy con la cuestión del examen. Insisto con esto, les agradezco mucho la participación. Del examen es lo siguiente, la videollamada va a ser, porque yo generalmente lo que hago es generar una instancia de conexión virtual primero, para mostrarles cómo se hace el examen, mostrarles las consignas, que las aclaremos y después les doy un tiempo para hacerlo, que no necesariamente va a ser la hora del trabajo, de la clase. Les daré 24 horas, por ejemplo, para poder elaborar el trabajo. Pero me interesa poder tener el contacto previo al examen, ¿sí? Para poder aclarar las consignas, para poder aclarar las dudas. No quiere decir que después no me van a poder consultar. Obviamente la plataforma va a estar abierta, la mensajería va a estar abierta. Pero me parece siempre importante que ustedes puedan ver de qué se trata el examen. Que repasemos juntos las consignas, si hay algo que no entienden, que no interpretan, que no saben cómo hacer. Aprovechamos para eso la videollamada, ¿sí? Para eso es. Así que quédense tranquilos, no es que es oral, que van a estar todos superpuestos y demás, ¿sí? Bueno, besos enormes, vayan tranquilos. ¿Qué tienen ahora? Otra materia, ¿no? Bueno, que le pasen lindo y se diviertan. Economía. Hermosa materia. Bueno, disfrútenlo, chicos. Nos vemos. Que estén muy, muy bien.